de introducción para usar la cámara, ya que atenta contra la buena transmisión de la charla. Por eso solamente para efectos de darle la bienvenida, agradecerle que estén acá y básicamente lo que voy a tratar de transmitirle es el extracto más relevante de lo que son los temas que estaban en la invitación, porque la verdad es que tenemos 60 minutos que ya van en 59, así que voy a tratar de aportarles la mayor cantidad de ideas y tips concretos de la ley y de la experiencia, sobre todo en estos últimos días que ha sido bastante vertiginoso. Así que voy con la presentación, espero que sea útil y que ojalá logre subsanar algunas de las muchísimas dudas que todos tenemos. Voy a iniciar la charla explicándoles que el motivo principal o contenido principal de la misma se refiere a la denominada Ley de Protección al Empleo, Ley 21.227, y otras aristas vinculadas con esta pandemia del COVID-19 y sus efectos laborales. Es bien importante comentarles que aquí la cantidad de situaciones que se han presentado lamentablemente no han tenido una respuesta clara, primero en la ley, que es bastante escasa en la regulación expresa de este tipo de materias, y luego en la interpretación que ha tenido que darle la autoridad, sea la autoridad administrativa, me refiero básicamente a la Dirección del Trabajo a través de sus inspecciones del trabajo, o la autoridad judicial a través de los tribunales laborales del trabajo, que aunque ustedes no lo crean, ya han dictado una serie de resoluciones vinculadas con esta pandemia, básicamente relativas a los deberes de cuidado y la obligación de resguardar la vida y salud de los trabajadores que tiene el empleador. Así que es muy dinámico. Tal como decía Eva, la semana pasada terminé el libro sobre el derecho laboral en la pandemia y que implicó hacer un mix entre mi ejercicio profesional cotidiano y el estudio de estos temas. Un poco creo que eso es lo que se les puede transmitir a propósito de lo que vamos a analizar ahora. Yo la solicitud que por favor los que están entrando puedan silenciar sus micrófonos porque se escucha ruido de fondo, así que les agradecería si pueden fijarse en eso. Bueno, vamos a partir entonces haciendo este análisis sobre la Ley de Protección al Empleo, que es la Ley 21.227, publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de este año. Básicamente dice relación con aquellas medidas de carácter transitorio que a propósito de esta contingencia la autoridad ha debido abocarse. Básicamente, dentro de la historia de la ley, o de lo que en definitiva es el objetivo de la ley, está establecer que frente a esta contingencia sanitaria se han verificado una serie de modificaciones a la forma de prestar los servicios en las empresas, ya sea porque los trabajadores no pueden trabajar, sea esto por un acto de la autoridad, una resolución de la autoridad, o de mutuo acuerdo por el empleador, o que deban ausentarse de las instalaciones donde prestan su servicio, en cuyo caso en la mayoría de las opciones donde lo permite el trabajo, se ha optado por el teletrabajo. A este respecto, es importante, por lo tanto, fijarse en cuáles son los efectos laborales frente a estas situaciones que se han ido presentando principalmente a partir del mes de marzo de este año. Y el foco principal o elemento principal, como les dije, de esta charla es analizar brevemente, porque la ley es bastante compleja y extensa, por eso es importante señalar que yo voy a dar una exposición bastante superficial de la ley, pero de los aspectos más relevantes, cuál es básicamente el foco o el objetivo que tiene la ley. Principalmente establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio para intentar de resguardar la estabilidad de las remuneraciones y principalmente el empleo. Por eso se llama la Ley de Protección al Empleo. La finalidad principal es que ojalá frente a esta catástrofe los empleos se puedan mantener, que no sea necesario despedir, que ojalá las cifras de incremento de la cesantía sean el menor incremento posible. De esta manera se aplica cuando los trabajadores no pueden prestar servicios o deben modificar su jornada de trabajo y finalmente la ley va a regular las alternativas para enfrentar esta situación. Es por eso que básicamente esta ley yo le diría que regula 4 aspectos principales. La suspensión de la relación laboral, que puede ser por acto de autoridad
o por mutuo acuerdo de las partes, la reducción de jornada y aspectos varios que están esparcidos en esta ley que, como les digo, ha sido bastante compleja de entender porque salió en un tiempo récord y porque esos tiempos récord muchas veces tienen aparejado falta de precisión en muchas de las normas. Eso le adicionamos que la Dirección del Trabajo a esta fecha aún no ha emitido un dictamen interpretativo de la ley que habría facilitado la correcta apreciación de muchas de esas normas que están poco claras, nos tiene en una situación bastante precisa respecto al alcance de muchas de las normas, pero que vamos a tener que interpretarlas de acuerdo a nuestro propio criterio por ahora, que es lo que estamos haciendo. En ese sentido, el primer caso que vamos a analizar, o la primera situación, es la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad. Señala la ley que en el evento de actos de autoridad, básicamente lo que ya sabemos, ¿cuáles son los actos de autoridad? Son aquellas medidas que restringen la libertad de movimiento, por ejemplo, el toque de queda, los cordones sanitarios, las cuarentenas y todas las que se asemejan, que establezcan medidas sanitarias o de seguridad para el control del COVID-19, impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impidan o prohíban totalmente la prestación de los servicios, los trabajadores que estén afiliados al seguro de desempleo que administra la AFC, Administradora del Fondo de Cesantía, tendrán derecho a acceder a las prestaciones que indica esta ley. Esta autoridad producirá la suspensión temporal de la relación laboral por el solo Ministerio de la Ley, es decir, de pleno derecho. No requiere, por lo tanto, de que se formalice a través de un anexo entre trabajador y empleador. La ley establece que por el solo hecho de que la autoridad emita una de estas resoluciones, se va a suspender el contrato de trabajo. Importante es decir que esta vigencia de la suspensión obviamente solo se va a circunscribir al periodo en que la autoridad lo determine. Voy a poner un ejemplo práctico. Cuando se generó la cuarentena, por ejemplo, en la comuna de Las Condes, creo que duró 3 semanas, por el solo hecho de que se generara esa cuarentena y que se impidiera que los trabajadores que tenían sus empleadores en esa comuna pudieran trabajar, salvo que lo hicieran bajo la fórmula del teletrabajo, pero todos aquellos que no podían utilizar esa fórmula, la ley suspendía automáticamente su vínculo laboral y permitía a todos aquellos trabajadores que cumplieran con los requisitos que vamos a ver, acceder a los beneficios que establece esta ley. Es la gracia, como les digo, de lo que, o el sentido principal de lo que constituye esta protección al empleo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el trabajador para acceder a estos beneficios? Que registren 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto de declaración de autoridad, o que registren con un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. Siempre que a lo menos registren las 2 últimas cotizaciones con el mismo empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad. Ese es el requisito de entrada básico para que el trabajador pueda acceder a estos beneficios. Además, debe ser un trabajador al cual se le aplique el Código del Trabajo, por eso quedan afuera una serie de trabajadores, por ejemplo, los independientes, quedan afuera los que presten servicios para el Estado, que no estén regidos bajo el Código del Trabajo, y otro grupo de trabajadores no regidos por el Código del Trabajo, y muy determinante, deben estar afiliados al seguro de cesantía. Para determinar qué prestación tendrán derecho los trabajadores, se va a considerar el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que se registran cotizaciones anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad. Les aprovecho a comentar, ya que están llegando muchas preguntas, que al final de la presentación vamos a resolver la mayor cantidad de preguntas que podamos del plazo que tenemos, que como les digo son 60 minutos. Así que va a hacer una selección de aquellas preguntas que sean más reiterativas o más generales para poder responderlas. De todas maneras, pueden ir haciéndolas en el chat mientras para que se seleccionen. ¿Qué trabajadores no van a poder acceder a este beneficio? Aquel trabajador que en la época del acto de autoridad suscribiera un pacto que le permitiera seguir laborando y percibir todo o parte de su remuneración. Básicamente, ahí se está refiriendo la ley al teletrabajo. Aquellos que sigan laborando, por supuesto, aunque sea bajo la modalidad del teletrabajo, no deberían estar con el derecho a acceder a este beneficio. Lo mismo respecto a aquellos que gocen de licencia médica. Tampoco van a poder utilizar
este sistema o este beneficio a aquellos empleadores o empresas que estén excluidos de tener que cumplir con los actos de autoridad. ¿Cuáles son ese grupo de empresas? Están en una resolución dictada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, que es la resolución número 88, que es de fecha 6 de abril también de 2020, y que establece toda aquella serie de empresas que no van a tener que cumplir estas resoluciones de autoridad en cuanto a tener que seguir trabajando. Es decir, sus trabajadores no van a poder acceder a la suspensión del contrato de trabajo, sí podrían acceder en algunos casos a la reducción de jornada, como lo vamos a ver. Ese grupo de empresas básicamente son las más conocidas, por supuesto son hospitales, farmacias, bombas de benzina, alimentación fundamental, delivery, agencias de aduana, conservadores, notarios, y un listado bastante extenso que está en esa resolución que recomiendo que la puedan bajar de internet, pueden googlearla, resolución número 88 del 6 de abril del año 2020, donde está esta nómina general de empresas exceptuadas. ¿Cuál es el requisito que señala la ley? Señala que el empleador deberá solicitar ante la sociedad administradora del Fondo de Cesantía. Dice la ley preferentemente en forma electrónica. La verdad es que yo conozco solo esa vía, la electrónica, que está en la página de la AFC, que les recomiendo que puedan visitar, solicitando la prestación de este beneficio respecto a aquellos trabajadores que se hayan visto afectados por el acto de declaración de autoridad. Deberá presentar una declaración jurada. Yo ingresé a esta página de la AFC no solamente para averiguar, sino que porque también la oficina donde trabajo tuvo que hacer uso de esta alternativa. Por lo tanto, me empapé directamente del requisito, no solo por la teoría, sino que por lo concreto. Y efectivamente hay que firmar una declaración jurada simple que dé cuenta que él o los trabajadores respecto a los cuales se solicita la prestación vaya aparejado de la información necesaria para que la AFC pueda hacer los pagos respectivos al momento que sea pertinente a esos trabajadores. A su vez, dice la ley que mensualmente y por medios electrónicos, la AFC va a enviarle la nómina de los trabajadores a la Dirección del Trabajo para que fiscalice el correcto cumplimiento y aplicación de la ley. Esto, como es bastante dinámico, y yo creo que varios de ustedes lo podrán haber corroborado. De hecho, ayer apareció en los medios de comunicación de que en el uso de esta acción de fiscalización, la Dirección del Trabajo iba a revisar algunos de estos acuerdos que habría suscrito Cencosud con algunas de sus empresas integrantes del holding a propósito de lo que podría haber sido calificado como un mal uso de este beneficio en la medida que esas empresas registraban retiros bastante altos de utilidades. En una situación que la ley no señala expresamente, pero que ha sido materia de interpretación por parte de la autoridad y que probablemente va a estar en este dictamen que falta que la Dirección del Trabajo dicte sobre la correcta interpretación de esta ley. Dice la ley que el trabajador también teóricamente podría solicitar esto, más no he visto cómo se puede hacer en la práctica. ¿Cuáles son los efectos? El acto de declaración de la autoridad tiene como consecuencia, como señalé, la suspensión temporal de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley de los efectos del contrato de trabajo. Principales, el trabajador queda exento de la obligación de trabajar, el empleador queda exento de la obligación de pagar remuneración. Aquí hay un tema importante. El pago de las cotizaciones de seguridad social durante la vigencia de la suspensión igual deberá seguir siendo de cargo del empleador. ¿Y qué dice la ley? Tiene una redacción bastante confusa en ese aspecto la ley, pero la que luego de bastantes interpretaciones, la que primaría sería la que señala que el empleador debería seguir pagando la cotización en base al 50% de la remuneración imponible, salvo las vinculadas al seguro social de la ley 16.744, de la de accidentes y enfermedades profesionales, respecto al cual no se pagarían estas cotizaciones. De la manera que, a lo menos a fines de abril, se desprende que es la correcta interpretación y aparece de los formularios de Previred y de la historia fidedigna del establecimiento de la ley al acceder a la página Ley Fácil. No obstante, hay otros sitios como la AFC, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo que señalan o uno interpreta que deberían pagarse en base al total de la remuneración estas cotizaciones. Es importante hacer presente que respecto a este punto y otros aspectos
que no están muy claros en la ley actual. Hay una denominada ley corta que está en tramitación actual en el Congreso y que tiene por finalidad clarificar estos temas. En relación a este tema, la propuesta de la ley corta es que se establezca que el pago de las cotizaciones tendría que ser sobre el 100% de las cotizaciones. Es un tema que, como les digo, aunque está susceptible de interpretación, la mayoría adscribe a que hoy día, hasta hoy, y así lo señala la página de Previred, cuando uno trata de pagar las cotizaciones, se debería calcular en base al 50% de la remuneración imponible. Es un tema que, como les digo, no está del todo claro en la redacción legal y que probablemente con esta ley corta se pueda terminar de clarificar. En ese caso, solicita la ley corta de que sea en base al 100% de la remuneración. Aquí es importante señalar que el trabajador va a recibir una parte de su remuneración. Y acá también hay otro tema importante. Primeramente, va a recibir la subvención a su remuneración con cargo a su cuenta individual. Y aquí hay que distinguir. Si se trata de trabajadores con contrato indefinido, van a recibir primero el 70% de su remuneración y así va a ir decreciendo hasta llegar al quinto mes con el 35% de su remuneración con cargo a la cuenta individual que tiene la AFC. Recordando que todos los trabajadores tienen una cuenta individual, pero también hay un fondo solidario. Aquí estamos tratando de explicar en forma somera cómo opera respecto de los trabajadores con contrato indefinido en la primera parte, que se refiere a el abono o el cargo de esta parte de la remuneración a su cuenta individual. Si se trata de trabajadores con contrato a plazo, el primero de la primera de las subvenciones va a ser el 70%, el segundo 55% y tercero 45%. Cuando se agotan los fondos de la cuenta individual, se podría proceder al abono al fondo solidario. Pero en ese caso, a diferencia del cargo al fondo individual, el solidario tiene límites. Y así el primero, del 70%, tiene un valor superior, que dan los 652.000 y fracción, y un valor inferior, es decir, 225.000, y así va decreciendo hasta el quinto, donde el 35% tiene como valor superior 326.000 y fracción, y el valor inferior 175.000 pesos. Eso es con los trabajadores que tienen un contrato indefinido. Aquellos que tienen un contrato a plazo fijo también tienen rangos valor superior e inferior que están en esta tabla que yo la voy a remitir para que ustedes la puedan ver después con más calma a través de la fundación. La segunda figura que regula la ley y que está establecida dentro de lo que íbamos a analizar es el de suspensión del contrato de trabajo de común acuerdo. Es decir, ya no estamos hablando de un efecto legal que se produce por el solo Ministerio de la Ley, como es el acto de autoridad, sino que en este caso lo que estamos estableciendo es que la ley regula una segunda figura, que es la posibilidad que tienen las partes de acordar la suspensión de la relación laboral. Que señala la ley que los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente. Recuerdo que aún no hay un dictamen que interprete a qué se refiere la ley cuando habla de que los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente. Ahí va a haber algo interesante para saber cuándo se va a entender que un empleador tiene su actividad afectada, sea total o parcialmente. Por ahora es a la libre interpretación y bastante abierto. Podrán suscribir a este pacto con él o los trabajadores personalmente o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado en el caso de existir sindicato, obviamente. Este pacto solo podrá celebrarse fuera de los periodos en que existe un acto de declaración de autoridad y durante los 6 meses siguientes a la vigencia de la ley. Este pacto se interrumpe en caso de decretarse un acto de autoridad, continuando de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del referido acto. Por ejemplo, si se pactó de común acuerdo que durante el mes de mayo se va a suspender la relación laboral de mayo hasta junio, y por ejemplo, la próxima semana se decreta una cuarentena en toda la región metropolitana por 2 semanas, durante esas 2 semanas no va a regir el pacto, sino que va a regir el acto de autoridad. Terminadas esas 2 semanas, va a continuar rigiendo este acuerdo entre las partes. Se debe presentar una declaración jurada conjunta, de preferencia en forma electrónica también en la AFC, y también esta entidad AFC, Administradora de Fondos de Cesantía, va a enviar mensualmente
por medio de correo electrónico a la Dirección del Trabajo la nómina de empleadores y trabajadores que hicieron uso de este beneficio. Luego, respecto al número de cotizaciones que debe tener el trabajador, las limitaciones o exclusiones de trabajadores y la obligación de pagar las cotizaciones previsionales de seguridad social, hay que remitirse a lo ya señalado respecto de la suspensión de la relación laboral por actos de autoridad. Las partes no podrán pactar la ejecución diferida de la suspensión, es decir, todos sus efectos deberán ejecutarse a lo menos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto. Aquí también la ley corta que está en tramitación establece esta situación en forma un poco más restrictiva, porque establece que el pacto deberá regir inmediatamente al día siguiente de celebrado o a más tardar a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto. Poniendo un ejemplo, lo que dice la ley es que si acordamos hoy día la suspensión del contrato de trabajo, que hoy día es 5 de mayo, como máximo podría partir ese acuerdo el 1 de junio, en el ejemplo. Lo que la ley corta pretende es que empiece a regir por regla general mañana 6 de mayo. Ese es el efecto de lo que se pretende. En tercer lugar tenemos el pacto de reducción de la jornada laboral. Y yo les diría como comentario general, porque en mi ejercicio profesional me ha tocado tener que estudiar muchísimas veces las dos alternativas de suspensión de la relación laboral, por acto de autoridad o de mutuo acuerdo, con las múltiples complejidades que eso tiene, porque aunque las normas parecen sencillas, créanme que la aplicación práctica de este tema, sin que exista este famoso dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo, lo ha hecho bastante complejo. Por lo tanto, se ha tenido que recurrir a la interpretación sin la oficial de la autoridad en base a parámetros similares. Ahí nos hemos encontrado con numerosos inconvenientes de todo tipo, desde la base de cálculo para el pago de cotizaciones, que es lo que yo les señalé hace unos minutos atrás, hasta aquellas empresas que pareciera estar dentro del listado de las que no pueden acogerse a la ley, por lo menos respecto a la suspensión, que son las que están en la resolución 88 del Ministerio de Hacienda y del Trabajo, que también les señalé hace unos minutos. Ahora vamos a entrar al tercer aspecto que regula esta ley, que yo les diría que es el más restrictivo, el que tiene una aplicación práctica más compleja. Se refiere al pacto de reducción de jornada laboral y que, a diferencia de los dos primeros casos señalados, es bastante más restringido en cuanto al alcance, a la posibilidad de que cualquier empleador lo ejecute. Está bastante más limitado. ¿Qué señala la ley en este caso? Dice que los empleadores y trabajadores afiliados al seguro de desempleo, personalmente o por medio de la organización sindical a la que se encuentran afiliados, también requisito que estaba integrando la suspensión de mutuo acuerdo, podrán pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo previa consulta a la organización sindical respectiva si lo hubiera, estableciendo que no podrán pactar una reducción temporal superior al 50% de la jornada de trabajo originalmente convenida. Durante la vigencia de este acuerdo, no podrán los empleadores contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones a las desarrolladas por aquellos que hubieran suscrito dichos pactos. Si es que se viera la necesidad de contratar personal para otras funciones de aquellas que están reducidas en virtud de este acuerdo, la ley dice que debe ofrecerles preferentemente a este grupo de trabajadores que tiene reducida su jornada la posibilidad de contratarlo para estas otras funciones. Obviamente establece la ley que esa oferta preferente de trabajo tiene que estar, digamos, aparejada de que esos trabajadores tengan la capacidad, idoneidad y preparación para esos cargos, obviamente. ¿Cuáles son los requisitos para que un empleador pueda sujetarse o acordar este tipo de suspensión con los beneficios que trae aparejado? Porque es importante señalar que todo esto se refiere al cumplimiento de requisitos
para poder acceder a los beneficios de subvención que está dando actualmente esta ley, que son, como les dije, con cargo al fondo de cesantía. Y aquí hay 4 casos, bastante claros y expresos, y que hacen que sea una opción bastante limitada. ¿Cuáles son esos casos? Primero, debe tratarse de contribuyentes de IVA que desde octubre del 2019, fecha que todos conocemos como el de la explosión social, experimenten disminución del promedio de ventas declaradas en el Servicio de Impuestos Internos en un periodo de 3 meses consecutivos que excedan de un 20% respecto al promedio de ventas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior, van a poder postular o acordar con sus trabajadores una disminución de la jornada de trabajo. En este caso, el empleador debe autorizar al Servicio de Impuestos Internos para que informe a la Dirección del Trabajo respecto al cumplimiento de este requisito. El segundo grupo de empresas que puede acogerse a esta reducción son aquellos que se encuentren en un procedimiento concursal de reorganización, recordando que este procedimiento viene a ser el que reemplaza la antigua quiebra o se asemeja a la antigua quiebra. Tercer lugar, aquellos que se encuentren en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, también procedimiento vinculado a una situación financiera compleja de la empresa. En ambos casos, la Dirección del Trabajo podrá solicitar la nómina de empresas que se encuentran en alguna de esas situaciones a la Superintendencia de Insolvencia. Y el cuarto lugar, de aquellos grupos de empresas que pueden efectivamente ajustarse a esta opción de reducción de jornada, son aquellas empresas, establecimientos o faenas exceptuadas del acto de autoridad. Es decir, aquellas que, como yo señalé, están en la resolución número 88 de fecha 6 de abril del 2020, en cuanto a que no pueden paralizar sus actividades, pero sin embargo eso necesitan reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para poder mantener la continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Entonces, aquellas empresas como las que señalé, farmacias, hospitales, clínicas, bombas de benzina, agencias de aduana, notarías, conservadores, etcétera, que están en ese listado, podrían, si bien no pueden suspender la relación laboral ni los efectos del acto de autoridad de la suspensión, acceder a sus beneficios, sí podrían establecer una disminución de la jornada de acuerdo a lo que aquí se está señalando. En este caso, la ley dice que se debe presentar una declaración jurada conjunta entre los trabajadores y el empleador a la Dirección del Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un trabajador para poder acceder a esta reducción de jornada? Primero, si se trata de un trabajador que tiene un contrato indefinido, a lo menos debe tener 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador. Si es un trabajador con un contrato a plazo fijo por obra o faena, debe tener a lo menos 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. El plazo se debe contar desde la afiliación del trabajador al seguro de cesantía o desde que devengó el último giro en el caso que haya hecho uso de este seguro en un tiempo relativamente cercano. Además, dice la ley que para acceder al fondo solidario que tiene el sistema, las cotizaciones además deben cumplir 2 requisitos más. Debe registrarse en los últimos 24 meses antes de la suscripción del pacto de reducción de jornada y debe registrar las 3 últimas cotizaciones continuas con aquel empleador con el cual suscribió el pacto. No podrán pactar la reducción temporal de la jornada aquellos trabajadores que se encuentran gozando de fuero laboral. ¿Cuál es la duración máxima de esta reducción de reducción temporal de jornada? Los trabajadores que tienen contrato indefinido lo podrán hacer por un periodo máximo de 5 meses continuos. Aquellos trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo o por obra solamente podrán por un máximo de 3 meses continuos. Además, dice la ley que la duración mínima de este pacto de reducción temporal de la jornada será de 1 mes. Las partes no podrán tampoco pactar la ejecución diferida de la reducción temporal de la jornada. Todos sus efectos deberán ejecutarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto. Lo que les dije hace unos minutos cuando analizamos la máxima duración diferida de la suspensión. Aquí tiene la misma norma y la misma que quiere ser modificada en la ley corta, que hoy día se puede suscribir este acuerdo de reducir jornada con fecha 5 de mayo
pero debe como máximo comenzar a regir el 1 de junio. Una vez finalizado el pacto o el plazo establecido en el pacto, se restablecerán las condiciones contractuales originalmente convenidas. ¿Qué pasa con la remuneración? ¿Quién paga la remuneración y cuánto recibirá el trabajador? En este caso dice la ley que el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Como el máximo que se puede acordar en virtud de esta norma es la reducción de la mitad de la jornada, como máximo va a poder reducir la mitad de la remuneración. Por lo tanto, en este ejemplo, ese sería el máximo y por lo tanto va a recibir, en ese caso del ejemplo de la reducción del 50%, hasta el 50% de su remuneración. Lo vamos a ver con un ejemplo inmediato. Se van a considerar el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. El trabajador tendrá derecho a continuar percibiendo las remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponde efectuarse durante la vigencia del pacto, como por ejemplo aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos esporádicos y cualquier otra contraprestación que se reciba a propósito de su contrato de trabajo que no sea constitutivo de remuneración. El empleador estará obligado a pagar y entregar las cotizaciones previsionales de seguridad social que correspondan al monto de la remuneración que pactó. En el ejemplo, si pactó la mitad de la remuneración, será ese el monto respecto al cual va a tener que pagar o continuar pagando cotización. Durante este periodo, los trabajadores tendrán derecho a un complemento. Ese es el concepto que usa la ley. Es bien interesante porque es una figura jurídica bastante novedosa y es importante darle el nombre correcto. Es un complemento a la remuneración que paga el trabajador, con cargo a los recursos de la cuenta individual de ese trabajador y cuando se agoten también con cargo al fondo de cesantía. En el caso de que la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, que es el máximo de lo que se puede, este complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador, que haya sido devengada en los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto. Si la reducción es inferior al 50%, el complemento con cargo a la AFC se va a determinar proporcionalmente. Ahora, ¿qué dice la ley? Que con todo, el complemento tendrá un límite máximo de 225.000 pesos por cada trabajador afecto a una jornada ordinaria. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en el caso de jornadas inferiores. Es decir, la cobertura máxima para efectos de lo que hablamos, y voy a poner el ejemplo concreto, es de una persona que gana 900.000 pesos, se reduce en el 50% su jornada, va a quedar en 450.000 pesos que va a tener que pagar su empleador y en la AFC le va a dar el 25% de su remuneración que equivale justo al tope, 225.000 pesos. Va a recibir, por lo tanto, el trabajador del ejemplo, que es el que está en el límite mayor, 450.000 pesos de su empleador como remuneración y 225.000 pesos, que es el tope de lo que se puede utilizar en este caso como beneficio, como complemento por parte de la AFC. Todo lo que esté hacia abajo o hacia arriba va a tener que ser establecido en forma proporcional y con el límite máximo que acabo de señalar. En caso de que se celebren sucesivos acuerdos de reducción de jornada de trabajo con el mismo empleador, se considerarán para el cálculo del complemento siempre el promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses anteriores al pacto. Este complemento, y aquí está la figura interesante que yo les señalaba, no se va a considerar ni remuneración ni renta para efectos legales. No está afecto a cotización previsional y además es inembargable, siendo compatible con otros beneficios económicos. De ahí que esta figura del complemento que se le da a través de esta ley es bastante especial y, en mi opinión, único por ahora, porque tiene una duración transitoria, pero tiene bastante protección, lo que es bastante interesante. ¿Cómo se formaliza este acuerdo? Debe suscribirse preferentemente en forma electrónica en el portal de la Dirección del Trabajo, y la ley dice que debe tener como mínimo, y aquí le dice solo un resumen, pero como mínimo la individualización de las partes y la información necesaria para materializar este pago del complemento, la duración y fecha del pacto,
el promedio de las remuneraciones de los trabajadores de los últimos 3 meses anteriores al pacto y la declaración jurada que tiene que hacer el empleador de que se cumplen los requisitos. Voy a hacer hincapié especial porque en todas las figuras que hemos analizado está la declaración jurada. Básicamente, ¿por qué? Porque como lo voy a ver someramente, existen sanciones bastante drásticas para las partes, no dice solamente empleador, sino que las partes que hagan mal uso de esta ley. Por eso cada vez que uno sube una solicitud como esta con la nómina de los trabajadores, los empleadores deben completar declaraciones juradas. En caso de mal uso de esta ley hay penas bastante elevadas que no son solamente económicas, sino que son penales. Hay sanciones penales frente al mal uso de esta ley. Por eso se reitera en el concepto del buen uso, el buen destino. Ha estado en boga el análisis de un mal uso que habrían hecho algunas empresas. Hay que tener mucho cuidado con el correcto uso de esta ley. La Dirección del Trabajo también va a informar de la AFC la nómina de los acuerdos que se celebren, en este caso, en su portal. Según informó la Dirección del Trabajo, prontamente estará disponible esa alternativa y la AFC pagará el primer día del mes siguiente de suscrito el acuerdo. Dicho esto, es importante señalar algunos temas generales, y no todos porque son muchos, pero yo destaqué los más importantes que señala esta ley en distintas disposiciones. Primero señala que si durante el periodo de estado de catástrofe, que comenzó el 18 de marzo del 2020, y la entrada en vigencia de la ley, que fue el 6 de abril del 2020, las partes hubieran dado término a su contrato de trabajo, cualquiera que fuera la causal, la ley permite dejar sin efecto ese término de contrato y acogerse a todas las disposiciones que establece. También señala esta ley que durante el plazo de 6 meses, o bien existiendo estado de catástrofe, que como digo se inició el 18 de marzo del 2020, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, que como ustedes saben es caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia COVID-19. Antes de la dictación de la ley, es decir, antes del 6 de abril, de hecho me tocó conocer algunos casos en que, a propósito de los efectos económicos de la pandemia, se terminaron algunos contratos de trabajo por la razón de caso fortuito o fuerza mayor, que tiene como característica principal que deja al trabajador sin la posibilidad de reclamar por indemnizaciones. Por eso la ley restringió esto y a partir de la publicación 6 de abril prohibió que se argumente esta causal vinculada con la pandemia COVID-19, porque si tiene otro caso fortuito, como por ejemplo, y este es un muy mal caso, pero sucede lamentablemente en la práctica, un incendio, por ejemplo, y constituye todas las características de caso fortuito, se va a poder terminar el contrato por esa causal, porque no tiene la limitación que establece la ley, que es vincularla con esta pandemia sanitaria. Luego viene, como yo les señalé, esta resolución exenta número 88, que les recomiendo la puedan bajar para poder entender cuáles son aquellas empresas o territorios que han sido limitados o que han tenido una imposibilidad práctica de elaborar, y ahí están, como les dije, servicios de salud, emergencia, utilidad pública, alimentos, comercio esencial, transporte, seguridad, prensa, educación y otros similares. También coloqué aquí en la ficha una pregunta concreta, si un trabajador que tiene su domicilio en una comuna que se encuentra en cuarentena está facultado para asistir o para inasistir. La verdad es que si la empresa no está en cuarentena, o el domicilio donde está la empresa no está en cuarentena, pero sí el domicilio donde está el trabajador, el empleador tiene la obligación y la posibilidad de tramitar un salvoconducto que digamos en la página de la comisaría virtual están bajo la nomenclatura de salvoconducto colectivo, para tramitar por sus trabajadores los permisos que les faculten a transitar tanto por su comuna que está en cuarentena como por otras comunas que eventualmente estén en el camino hacia el trabajo. Por lo tanto, sí puede cumplir con su obligación. El dato que les doy práctico, concreto y bastante aplicable, aunque es obvio, pero no está de más por eso decirlo, que recurran a la Dirección del Trabajo y su página web, y la AFC y su página web, que son bastante completas, prácticas, y van a ayudarlos, yo le diría que en términos bastante asequibles. Otro tema que se me pidió analizar, que está en la parte final, está el feriado colectivo, que fue una de las fórmulas que se utilizaron al comienzo de este tema de la pandemia
como para buscar soluciones. Entonces la pregunta fue, ¿puedo obligar a mis trabajadores a que se tomen sus vacaciones? La regla general es que no. La excepción es que sí se puede obligar por parte del empleador, pero siempre y cuando se den las características del feriado colectivo. Básicamente es un tipo de feriado en donde el empleador está facultado para determinar unilateralmente el otorgamiento de este feriado a todos sus trabajadores. Lo puede determinar en la oportunidad que lo decida, pero tiene que ser a todos los trabajadores de su empresa o de un determinado local o establecimiento, o una sección. Incluso lo debe dar respecto a aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios para poder acceder a ese feriado. Y van a quedar en el fondo como beneficiarios de este derecho en forma anticipada. La otra posibilidad que se dio en su oportunidad es el otorgamiento de feriado. No puedo mandar a todos de feriado, porque distintas razones no puedo obligarlos a todos, o no puedo cerrar mi empresa dándole a todo feriado colectivo. ¿Puedo obligar a un trabajador a que se tome un feriado legal individual? Y la respuesta es no. Debe ser acordado entre las partes, no puede ser jurídicamente impuesto de manera unilateral, salvo el caso, como señalé, del feriado colectivo, y incluso se podría adelantar, aunque hay cuestionamiento por parte de la Dirección del Trabajo, pero otros dictámenes señalan que sí, el otorgamiento del feriado individual en el caso de existir acuerdo. Luego se estableció también aquí como un tema atractivo el señalar cuáles son las causales de terminación del contrato de trabajo. Por regla general siguen aplicándose todas las causales de término del contrato de trabajo, solo que tienen especial énfasis o mayores consultas la relativa al número 6 del 159, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, que ya precisamos que en virtud de la ley no se puede vincular a la pandemia salvo que se haya ejecutado antes del 6 de abril, y la que más recurrencia tiene es las necesidades de la empresa. Aquí se ha utilizado esta causal que da derecho a indemnización a los trabajadores con bastante frecuencia, y la verdad es que va a venir una jurisprudencia bastante interesante. Hoy día, de hecho, pasó un caso bien interesante con un cliente, yo creo que se va a empezar a repetir, de trabajadores que, no teniendo una especial situación de salud, pero sí preocupados por no infectarse, se han negado a cumplir con su trabajo y se han negado a ejecutarlo. Pero básicamente justificándolo porque tienen temor de contagiarse, y en ese caso el empleador está analizando si los sanciona solamente con el descuento por el día no trabajado, los amonesta o los despide. En ese caso tiene que analizar si los despide por inasistencia injustificada o por necesidades de la empresa. Si lo despide por inasistencia injustificada, yo creo que esos juicios futuros van a ser bastante interesantes, en cuanto a que el juez va a tener que determinar si fue injustificado efectivamente la inasistencia en un contexto de pandemia como el que estamos, o era justificado que el trabajador no cumpliera sobre todo aquellas funciones que a lo mejor se tienen que hacer en terreno, en la calle, trasladándose mucho. Yo creo que va a depender de cada caso, y la justificación o no de la asistencia a trabajar yo creo que también va a ser una cuestión de hecho no tan fácil de resolver y bastante interesante desde el punto de vista de la jurisprudencia judicial. Finalmente, y esto lo voy a ver bastante rápido porque nos quedan pocos minutos y quiero dejar a lo menos 10 minutos para preguntas, ¿cuáles han sido los dictámenes que ha emitido la Dirección del Trabajo a propósito de esto? Y los invito a que los puedan bajar también de internet. Está el 1116 del 6 de marzo del 2020, que básicamente lo que establece es reiterar una obligación legal que tiene el empleador, que está en el denominado deber u obligación de velar por la salud y seguridad de los trabajadores que tiene el empleador, que está establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, y que establece puntualmente que en este caso se debe aplicar también esa obligación y debe, por lo tanto, el empleador tomar todos los resguardos pertinentes vinculados a la contención y prevención de este virus, y tratar de tomar todas las medidas al interior de la empresa que sean eficaces para lograr esa finalidad.
También establece algunos distingos respecto a las facilidades que tiene que dar para que se puedan concurrir a lugares donde se le dé atención a los trabajadores y en general al cumplimiento de las normas de velar por la salud de los trabajadores. El segundo dictamen interesante que se emitió por la Dirección del Trabajo desde el 19 de marzo y establece 4 puntos. El primero promueve las medidas alternativas de cumplimiento de obligaciones contractuales. Y ahí establece varias posibilidades: el teletrabajo, la celebración de pactos sobre horarios diferidos de ingreso, el feriado colectivo, que ya lo analizamos, acordar la anticipación del feriado legal individual, que ya lo analizamos también, convenir una distribución del trabajo en turnos distintos, en general pactar medidas tendientes a evitar la aglomeración de trabajadores en los lugares de trabajo, y acordar medidas tendientes a limitar la cantidad de usuarios o clientes, como por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos visto en locales comerciales, farmacias, donde claramente se establece en base a esta norma laboral y sanitaria también la limitación de que se junte mucha gente en un mismo lugar, obviamente para evitar la propagación de la enfermedad. En segundo lugar, establece obligaciones del empleador en orden a disponer de todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Hay una circular bastante interesante del Ministerio de Salud, Ministerio Regional de Salud Metropolitano, que es de fecha 23 de octubre de este año, que tiene un listado muy interesante de medidas que propone la autoridad debe observar el empleador si quiere volver a trabajar. También les recomiendo que lo puedan googlear porque hay bastante ayuda práctica ahí. En tercer lugar, habla del cierre de las empresas y otras fuentes laborales por decisión de autoridad. Y en cuarto lugar, del cierre de empresas, establecimientos o faenas efectuadas a modo de preventivo, pero por designación o determinación del propio empleador. Finalmente está el dictamen 1283, que es de fecha 26 de marzo del 2020, que básicamente se pronuncia o establece cuáles son los efectos laborales que implica para un empleador y para un trabajador afrontar medidas de cuarentena obligatoria, cordón sanitario, toque de queda u otros actos de autoridad, y los cataloga como caso fortuito o fuerza mayor, y básicamente ese efecto permite eximir al trabajador de la obligación de cumplir con su trabajo y al empleador de remunerar. Y esto lo dice antes de la ley de protección al empleo, por lo tanto fue bastante relevante para resolver, por ejemplo, si todos los trabajadores de los mall que fueron objeto de cierre anticipado a la ley de protección del empleo, la pregunta era, ¿es obligatorio pagarle remuneración? Ya que cerraron estos centros comerciales por un acto de autoridad. En base a este dictamen se pudo determinar que no era obligatorio pagar remuneración, así como no era obligatorio para el trabajador asistir a su trabajo por este acto de autoridad. Aquí hace una referencia y un detalle a estos casos fortuitos o fuerza mayor, determina que las causales de despido tendrán que ser resueltas caso a caso por los tribunales, y también se pronuncia sobre las asignaciones de movilización y colación. Básicamente lo dejó sujeto a interpretación, pero en términos generales se establecía que si había una suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, estas asignaciones también deberían correr la misma suerte. Básicamente esa es mi presentación, estamos llegando casi a la hora comprometida. La idea es resolver las consultas que son más pertinentes o más reiterativas en estos minutos que quedan. Eva, tienes la palabra. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Perfecto, muchas gracias, Cristian, de verdad, súper clara tu presentación. Mira, han hecho alrededor de 20 preguntas, pero voy a partir con las más generales que hicieron al principio. Mira, lo primero, una empresa puede pactar suspensión laboral para una parte de sus trabajadores y el resto mantenerlos en teletrabajo. Lo preguntó Hernán. La verdad es que la ley no establece, por lo menos la ley no ha establecido ningún tipo de inconveniente frente a esa alternativa. Perfecto. Pregunta a otra persona, ¿cuándo se podría tener novedades sobre la ley corta? ¿Sabes sobre eso, Cristian? Sí, a ver, eso está en tramitación y de hecho tiene muchas, en mi opinión, muchas consecuencias, porque aparte de clarificar estos temas que están bastante poco esclarecidos en la ley, se ha dicho
nosotros los que nos dedicamos al derecho laboral y los colegas que están en torno a esta materia, de que la autoridad Dirección del Trabajo va a emitir su dictamen interpretativo una vez que salga la ley corta, entonces está como todo amarrado. Y va avanzando rápido en el Congreso. Yo espero y creo que debería salir en los próximos días. La verdad es que creo que es muy necesario y estamos un poco detenidos en la ejecución íntegra de la ley a propósito de este complemento que se ha denominado ley corta, así que debería salir pronto. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Otra pregunta. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen comisiones? ¿También se toman los últimos 3 meses o el promedio de los últimos 3 meses? La ley no hace distingo, así que salvo que el dictamen interpretativo que estamos hablando, que no ha salido todavía, diga otra cosa, se debería aplicar el mismo parámetro. Perfecto. Mira, aquí un caso específico. El 6 de abril me informan que a partir del 7 de abril se suspende mi contrato de trabajo. El anexo fue firmado el 12 de abril. ¿Qué pasa con esos días entre el 1 y el 6? ¿Deben ser pagados? Bueno, ahí si es que estamos en un caso de suspensión por acto de autoridad, voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, la cuarentena del lugar donde trabajaba esa persona, tal como ya lo dije, esos días van a estar necesariamente cubiertos porque el solo hecho de dictar esa orden de autoridad suspendió por el solo Ministerio de la Ley la relación laboral y le permitiría acceder a los beneficios. Ahora, si no había un acto de autoridad y no estaba cubierto ese periodo por un acuerdo entre el trabajador y el empleador, se supone que no, digamos, va a tener un problema ahí porque no va a recibir remuneración por esos días. Perfecto. Mira, y lo otro, los trabajadores que se acojan a esta ley, ¿cuánto tiempo quedan protegidos para no ser despedidos en el futuro? Pregunta Gilda. La verdad es que no hay una protección legal para no ser despedido. La ley no, lo único que hace, y esto es muy importante, es limitar la posibilidad de utilizar el caso fortuito o fuerza mayor como causal de término, y en algunos casos de celebración de estos acuerdos, también limita la opción de que solo se les puede despedir por necesidades de la empresa. Pero no hay otra limitación, es decir, no hay ninguna garantía ni la ley lo establece de que la aplicación de la norma impida ser despedido. Perfecto. Gracias. Mira, alguien pregunta si se puede hacer un autodespido y si fuera así, ¿cómo debo hacerlo? Sí, claro, rigen todas las normas laborales comunes y en ese sentido el autodespido es una figura que se puede utilizar en cualquier momento y que básicamente dice relación con que el trabajador le pone término al contrato de trabajo con su empleador en virtud de un incumplimiento grave de obligaciones que tiene su empleador. Por lo tanto, habría que ver cuáles son esos incumplimientos graves que puede el trabajador imputar al empleador y en ese caso que existan incumplimientos graves se formaliza a través de una carta de autodespido que tiene que ser enviada por parte del trabajador a su empleador indicándole cuál es el motivo de ese incumplimiento grave y de esa manera formalizar el autodespido. Perfecto. ¿Te puedo hacer un par de preguntas más? Hasta ¿Sí? las 5 ya. ¿Se puede pactar una reducción de renta en reemplazo del pacto de reducción de jornada en una empresa que está en zona de cuarentena? Pregunta Hernán. A ver, como les dije, uno puede pactar, en regla general, es bastante amplia la posibilidad de pactar lo que las partes acuerden. Lo que importa es que si quieren usar los beneficios de la ley, tienen que ajustarse a los requisitos que están señalados ahí, que son los que expuse brevemente ahora en la presentación. Entonces, en el ejemplo que él da, en la medida que se cumplan con los requisitos señalados, va a poder acceder a los beneficios. Si no cumple con los beneficios, con los requisitos señalados, va a poder hacerlo, pero no va a poder acceder ese trabajador a la subvención o complemento que da la AFC. Perfecto. Mira, Daniela también pregunta, ¿qué pasa si al pactar la reducción de la jornada y por ende el del sueldo se firma el acuerdo, pero el trabajador se da cuenta que el cálculo del salario nuevo en base a la reducción fue mal calculado? ¿Se puede repactar? Hubo un error, por lo que dice. Sí, bueno, eso está dentro de la lógica general. Obviamente esta ley no dice nada respecto de eso, pero aplicando un raciocinio general, si hay un error de cálculo,
la verdad es que debiera ser relativamente sencillo el solicitarle al empleador que se rectifique y se formalice de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, aunque la ley no lo dice, pero resulta obvio y se puede plantear igual como se plantearía cuando se formaliza un contrato con un error, a lo mejor entre lo que se había acordado y lo que se materializó en el contrato por escrito. Claro, perfecto. Mira, aquí hace poco hicieron una pregunta respecto a licencia. Yo me encuentro con licencia y mi empleador me envió una carta para suspender mi contrato. ¿Qué debo hacer? Y otra persona pregunta, en mi caso es licencia maternal. ¿Qué pasa con las licencias? Claro, en esos casos, como lo señala la ley, claro, no correspondería el uso de este beneficio, básicamente y esa es la razón, porque la licencia constituye de por sí una suspensión de la relación laboral que tiene un tratamiento específico. Y esas personas, esos trabajadores que tienen la licencia ya reciben una subvención que justamente es lo que hace la ley y por eso excluye a las personas con licencia y por lo tanto no es aplicable. Básicamente porque a la licencia ya les da las coberturas que se supone que da la ley. Por esa es la razón de excluirla. Perfecto. Y mira, y vamos con la última, que es la que me hicieron hace poco. Mira, el 22 de abril me mandan carta de aviso que se pondrá término al contrato el 22 de mayo por la causal del artículo 161. El Código del Trabajo. Esto es necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que, dos puntos, dada la contingencia nacional, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Aquí lo pregunta M. Salazar, no sé quién es. O sea, como les dije, la ley no establece la prohibición de despedir ni tampoco de utilizar la causal necesidad de la empresa. Lo que puede discutir ese trabajador es si efectivamente se verificaban los argumentos que señala el empleador en su carta, es decir, si efectivamente habían necesidades de la empresa derivadas de la situación actual para esa empresa. Importante señalar que esas discusiones se tienen que dar en tribunales una vez que termine el contrato de trabajo y que por regla general, pero no es el caso de la pandemia, ahí no tengo parámetros conocidos para mí por lo menos para poder opinar. La regla general es que la causal necesidad de la empresa cuando es impugnada en tribunales tiene un alto porcentaje, el Poder Judicial habla del 90% de fallos favorables a los trabajadores en cuanto a impugnar las necesidades o las causales que se dieron para las necesidades. Yo no sé si en el contexto de la pandemia ese porcentaje va a modificarse, va a tener que verse en el caso a caso, porque hay que ver si para esa empresa efectivamente la pandemia le generó la necesidad de despedir. Perfecto. Bueno, aquí él mencionaba que decía, dada la contingencia nacional en el tema, entonces ahí probablemente podría él evaluar, ir a la inspección, me imagino, ¿cierto? Porque... Sí. Ya, perfecto. Sí, no sé, sí. Bien, Cristian, quiero agradecerte. Disculpen que no vamos a poder ver todas las preguntas, son bastantes. Les vamos a compartir. Ah, mira, lo último, el número de la circular, que tú diste una circular hace poco y una persona no alcanzó a tomar nota. O sea, la que les recomendaba son, sí, hay la resolución 88 que es del 6 de abril, que es el Ministerio de Hacienda y el del Trabajo, y hay una circular cuyo número no me acuerdo, pero es del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría Ministerial de Salud Metropolitana, que es de fecha 23 de abril de este año, que tiene un listado de medidas de precaución en la vuelta al trabajo, que es muy útil. Voy a tratar de mandártelo junto con la presentación para que tú lo puedas reenviar. Perfecto. Quiero agradecerte de verdad, Cristian, fue buenísima, creo que nos ayudaste mucho a conocer más del tema y hablo en representación de la gente que está dándote las gracias aquí por tu tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse aquí con Cristian en la Fundación Comunidad Networking y posteriormente les vamos a enviar entonces el PDF con la presentación. Un abrazo enorme, Cristian, muchas gracias. De nada, Eva, gracias a ti, gracias a todos y ojalá que haya sido útil para todos los que escucharon. Así que ni un problema, cuando quieran, aquí los puedo ayudar, te voy a mandar la presentación y esta circular. Genial, muchas gracias de verdad y bueno, ahí vamos a subir luego la grabación. Hasta luego, gracias. Vale, muchas gracias a ti, que esté muy bien. Hasta luego, chao. Chao.